pasando aquí. Pero bueno, si no se eleva la presión, esta válvula no está entrando en funcionamiento y entonces el sistema viene hasta mi válvula direccional. Cuando nosotros activemos nuestra palanca de nuestra válvula direccional, si cambia, por ejemplo, la posición de arriba, el fluido va a poder pasar de la letra P al servicio A, de la presión a mi puerto A. Y entonces va a estar llegando el aceite en este sentido, va a llegar a mi puerto de entrada del cilindro y entonces el cilindro va a empezar a salir. Pero ¿qué va a pasar con todo el aceite que está en la cámara opuesta? Pues se va a regresar. Pero si vemos, su puerto va a llegar hacia la misma línea en donde estamos inyectando el aceite. Entonces se va a recircular y el mismo aceite que estaba en la cámara opuesta va a entrar a la cámara de entrada. Entonces es lo que estamos haciendo, que no mandamos directamente todo el fluido hasta el tanque, sino que lo utilizamos y lo volvemos a usar para llenar nuestro cilindro. Entonces para eso nos sirve ese circuito regenerativo, para que el aceite que ya teníamos dentro de nuestro actuador no lo tengamos que mandar hasta tanque, sino que ahí cerca podamos utilizarlo y rellenar nuestro actuador en la cámara opuesta. Esto ayuda a que las velocidades se incrementen. Esto ayuda muchísimo cuando tenemos circuitos hidráulicos, ya que sabemos que la hidráulica es muy lenta. Y cuando accionamos nuestra válvula direccional en el otro sentido, pues lo único que estamos haciendo es que ahora vamos a irnos del otro lado y vamos a ocasionar que el movimiento sea de retroceso. Y bueno, esas conexiones que vimos ahorita arriba, en donde el puerto de salida de nuestro cilindro lo estábamos conectando directamente a una línea, lo podemos simplificar con uno de los centros de las válvulas direccionales. Aquí tenemos nuestro centro de regeneración. Si se fijan, está cumpliendo la misma función. Entonces ya no necesitamos estar haciendo esa conexión por fuera. Digo, si no tenemos la válvula con ese centro, pues bueno, lo hacemos. Pero si podemos y tenemos la oportunidad de conseguir una válvula con este tipo de centros, pues es mejor implementarla desde un principio para que quede todo interno y de forma correcta. Tiene el mismo principio de funcionamiento. Aquí en esta figura vemos cómo estamos accionando nuestro cilindro para que mueva una carga. Entonces está llegando la presión de P, va a llegar hacia el puerto de entrada de nuestro cilindro y todo el fluido que estaba en la cámara opuesta, todo el fluido que estaba aquí, lo tenemos que regresar hacia tanque o hacia algún lado. Entonces tiene que salir, sigue su camino y llega, y no lo vamos a mandar a tanque, sino que directamente lo volvemos a meter a la cámara de entrada. Entonces lo que estamos haciendo es pasar prácticamente todo el fluido que estaba en un lado, lo pasamos hacia el otro lado, prácticamente. También tenemos los circuitos de operación de alta y baja presión. ¿Cómo funcionan? Pues bueno, esto significa que tenemos dos bombas. Una que es para bajo flujo, que sería la que encontramos en el recuadro que estoy haciendo ahorita, y tenemos una que es de alto flujo. Entonces, si nosotros tenemos una bomba
de bajo flujo, probablemente y muy seguramente vamos a tener una presión más elevada en esta bomba. Mientras que en las bombas de alto flujo tenemos menor presión. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Yo tengo ahorita mi cilindro, lo tengo en la parte de arriba, tenemos una fuerza que vamos a estar aventando, tenemos nuestra válvula que va a controlar a nuestro actuador, que se mueve por medio de palancas y se autocentra con resortes, y por acá tenemos una válvula de seguridad. Una válvula de seguridad para todo el sistema completo y una propia solamente para los de alto flujo, para la bomba de alto flujo. Entonces van a empezar a funcionar. Y si se fijan, si empiezan a funcionar las dos bombas, ¿cuál va a ganar? Pues va a ganar la de alto flujo, porque esa es la que más... Cuando apenas estamos moviendo el cilindro, nosotros necesitamos velocidad, porque no hay una fuerza de reacción. Probablemente la fuerza a lo mejor la encontramos hasta el final de su carrera, cuando hace, por ejemplo, un prensado. Entonces necesitamos alto flujo. El mayor flujo lo va a estar aventando la bomba de alto flujo. Pasamos su válvula check, sin ningún problema me permite pasar en ese sentido. Entonces viene, no se puede ir hacia las válvulas de descarga porque no se ha excedido la presión que está preestablecida. Llega, empieza a llenar el cilindro y entonces el cilindro puede salir con el flujo elevado. Cuando llega y topa con lo que va a hacer, por ejemplo, si va a hacer un prensado, cuando llega y toca un herramental con otro herramental sólido, la presión se dispara, la fuerza se dispara y eso hace que la presión también se dispare. Y entonces esa bomba de alto flujo pero baja presión va a exceder su límite de presión y entonces va a entrar en acción su válvula de descarga. Por esa válvula se va a retornar hacia tanque. Sin embargo, vamos a tener la bomba de bajo flujo, pero de alta presión, que va a seguir inyectando flujo para hacer el trabajo rudo. Entonces, así podemos tener sistemas en donde tenemos dos bombas, una que solamente va a servir para darnos velocidad cuando así lo permite el sistema, cuando no estemos aplicando ninguna fuerza, y cuando ya tengamos necesitemos la carga a máximo, entonces tenemos una bomba de bajo flujo, pero de alta presión. Y tenemos los circuitos secuenciales o de secuencia. Muy a menudo en la realización de automatismo nos interesa ejecutar una serie de movimientos en un orden determinado y de forma cíclica, pudiendo ejecutarse una única vez o indefinidamente. Mediante la técnica neumática esto se puede resolver con cilindros, sus correspondientes válvulas de control y otros elementos neumáticos de mando. Entonces muy seguido nos interesa en qué orden van a ir actuando los cilindros. No se van a encontrar, o muy raramente se van a encontrar aplicaciones en donde solamente tengamos un cilindro que tengamos que estar controlando. Controlar un cilindro solamente, pues es muy sencillo. Se acciona o se desacciona, punto. Pero ¿qué pasa si tenemos dos cilindros y quiero que primero se accione uno y luego se accione el otro y luego regresen los dos al mismo tiempo, por ejemplo? Ahí es en donde ya vamos a tener una verdadera aplicación y ya no va a ser tan sencillo automatizarlos. Para lograr esas secuencias establecidas tenemos 4 métodos. El primero que vamos a revisar es el método básico, que es un método más bien de forma empírica que nosotros vamos a ir haciendo conexiones y desconexiones hasta que funcione. Cuando ese método básico ya supera la aplicación, nos tenemos que pasar a un método de rodillo abatible, que también vamos a revisar. Eso significa que tenemos unas válvulas que detectan el final de carrera de los actuadores, pero solamente en un sentido. Posterior tenemos el método de cascada y tenemos el método paso a paso. Estos dos últimos son muy robustos, son metodologías robustas que pueden con cualquier secuencia.
sea cual sea la secuencia que se les esté poniendo enfrente, ustedes pueden resolverlos por estos dos metodologías. Y posterior a esto, el último parcial, vamos a ver la aplicación con la electrónica, cómo vamos a programar esos métodos, pero con señales eléctricas. Y bueno, comenzamos con el método más sencillo, que es el método básico. Y los pasos que nos dicen que debemos de seguir son los siguientes. El número 1, de acuerdo con el problema propuesto, dibujar un croquis de la situación. Cuando no nos dicen cómo va a funcionar su situación, solamente tenemos la aplicación, ¿no? Pues yo quiero que un cilindro empuje un perno y haga la inserción y luego se retire y luego otro cilindro empuje la pieza. Algo así. Entonces es importante plasmarlo en un croquis 2D, qué es lo que está funcionando, cómo está funcionando como primer paso. Paso número 2, realizar el diagrama de movimientos o de espacio-fase. Ahorita vemos cómo se hace un diagrama de espacio-fase. Número 3, proponer, según la aplicación, el diagrama de potencia neumático y los sensores de final de carrera. Número 4, indicar y numerar a los elementos de señal, los sensores, en el diagrama. Y utilizar la información anterior para el desarrollo del circuito. Y bueno, ¿qué es un diagrama de espacio-fase? En ese tipo de representación se representa el ciclo de funcionamiento de un actuador en función a sus fases. Sobre el eje de las abscisas se representan las fases, sobre el eje de las ordenadas las acciones que se están realizando. Un diagrama de espacio-fase tendrá tantas bandas horizontales como actuadores intervengan en un ciclo. Una de las principales características de este tipo de diagramas es que no interviene el concepto tiempo, ya que el ancho de las bandas verticales es único para todas las fases. ¿Y cómo es un diagrama de espacio-fase? Pues bueno, por ejemplo, si yo tengo un cilindro que voy a nombrar como A, lo que me está diciendo es que vamos a tener un renglón exclusivo para ese cilindro y lo vamos a dividir en las fases que compone ese cilindro. Por ejemplo, si nuestro sistema completo va a tener 5 fases, pues haríamos la división de 5 fases en este punto. Y lo que vamos a ir diciendo es en qué orden se va a ir accionando o desaccionando. Por ejemplo, puede que en el primer paso de mi secuencia yo quiero que se active A. Entonces lo que voy a decir es que va de 0 a 1, o bien que va de abajo hacia arriba, indicando que se está accionando mi cilindro. Y a lo mejor en la segunda fase, en el segundo paso de mi circuito, no quiero que pase nada con A. Entonces se mantiene en esa posición. Y posteriormente en el paso 3, a lo mejor también me dicen, no, pues también en el paso 3, el cilindro A no lo toques. Se va a mantener extendido. Y en el paso cuarto, me dice, ahora sí, regrésalo a casa. Entonces lo mandamos a casa. Y en el último paso me dice, se conserva retraído. Entonces se mantiene en posición de casa. Ese sería un espacio, un diagrama de espacio-fase. Lo único que está indicando es en qué orden y en qué momento va a ir accionándose o desaccionándose. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una secuencia en donde queremos que primero se accione A. Cuando tengamos A más, significa que el cilindro va a salir. Cuando tenga un menos, significa que el cilindro va a regresar a casa. Entonces, en este diagrama de espacio-fase podemos ver cómo sería la secuencia A más, B menos, A menos. ¿Qué significa todo eso? A sale de casa, B sale de casa, B regresa y A regresa. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si vemos, son 4 fases
o 4 pasos de mi secuencia. Primero sale A, después sale B, después regresa a B, después regresa a 4, 4 fases. Por lo tanto, en mi diagrama de espacio-fase vamos a tener 4 fases, que sería la primera, la segunda, la tercera y la última cuarta. Vamos a tener tantos renglones como cilindros tengamos. En este caso tenemos 2, entonces vamos a hacer mi cilindro A en la parte de arriba y mi cilindro B en la parte de abajo. Profe, Mande. si tenemos un actuador de carrete, ¿cómo se representaría? ¿Un actuador de qué, perdón? De carrete. ¿Cómo es un actuador de carrete? El que tiene, que puede ser como un actuador hacia la derecha y hacia la izquierda, tiene dos pistones. Dos. Sí, ¿no? Ah, Doble efecto, perdón. de doble rod. Sí. Ok, es igual. Tú vas a representar, vas a decir, lo que está diciendo su compañero son los que tienen un doble vástago, los actuadores que tienen doble vástago. ¿Cómo son esos? Son los que tienen vástago para la derecha y vástago para la izquierda. Así. Ahí tú vas a definir cuál va a ser tu positivo. Si tú dices que tu movimiento hacia la derecha es tu positivo, pues entonces ese va a ser tu positivo y así lo vas a representar. Si quieres que el de hacia la izquierda sea el positivo, pues igual. En este caso sería, si va hacia la derecha, es positivo y si va hacia la izquierda es negativo. Pero hay Ahí algo, ya tú lo estableces. ¿no? O sea, también puede tener una posición Puede tener una posición que, perdón. neutral en medio. Sí, sí se puede tener una posición neutral, pero en el diagrama de espacio-fase no se va a representar. Lo que harías es que iría hasta la parte 9. Por ejemplo, que dijéramos, vamos a sacar un cilindro y va a llegar hasta la mitad de su carrera. Entonces diríamos, se va a quedar a la mitad, no va a llegar hasta arriba. Y luego en la tercera fase va a subir hasta su carrera final y luego ahora sí regresa. Sería algo así. Sí puede llegar hasta una mitad de carrera. Si es un cilindro hidráulico, lo podemos controlar sin ningún problema. Hay servoactuadores hidráulicos. Si es un circuito neumático, tendríamos que tener un tope mecánico que lo detenga justamente a la mitad porque no podemos controlar la posición, pero sí podemos meter un tope mecánico donde va a salir, choca y ahí se detiene justamente a la mitad. Y para que pueda volver a avanzar, pues retiramos ese tope mecánico y regresa. Y puede ahora sí llegar hasta su final de carrera. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Bueno, entonces teníamos que en el primer paso nos dice que es A más. Entonces nuestro cilindro A va desde 0 hasta la posición 1, que nos está indicando que es completamente fuera de casa. Para la segunda fase nos dicen que B se tiene que accionar, B más. Entonces vamos a irnos de B desde 0 hasta una posición final 1 en forma diagonal. Mientras tanto, el cilindro A se mantiene constante, no nos dice que se esté cambiando de posición, se mantiene extendido. En la tercera fase tenemos el regreso de B, B va a regresar, mientras que A se mantiene constante afuera de casa. Y en la última fase, A va a regresar a casa, entonces regresamos el cilindro A, mientras que el cilindro B permanece dentro de casa. Esa sería la forma de hacer la representación de nuestro diagrama de espacio-fase.
Y bueno, vamos a hacer un ejemplo en donde nos dicen que diseñemos un circuito que cumpla con la siguiente secuencia. Quieren que sea A más, B más, A menos, B menos. Primero se acciona el cilindro A, después se acciona el cilindro B, después regresa A y después regresa B. ¿Cómo lo podríamos resolver? ¿Me puede dar una idea? ¿No? ¿Perdón? ¿Serían 4 fases? 4 fases, correcto. Entonces, número 1, podríamos resolver o hacer nuestro diagrama de espacio-fase y ver en qué momento se está accionando y desaccionando cada uno de mis actuadores. Entonces, en la primera fase, ¿qué va a estar pasando? En la primera fase me dicen que se tiene que accionar A. Entonces, A sale de casa, mientras que B no nos dicen que le pase nada, entonces permanece dentro de casa, en posición de home. Siguiente fase nos dice que ahora B tiene que... Entonces, de venir de un estado, mientras que A se mantiene constante, no nos dicen que esté pasando nada con él. Después nos dicen que A va a regresar, entonces lo regresamos a su posición de home, mientras que B permanece en su estado accionado. Y como último paso nos dicen que B va a regresar. Entonces, regresa B, mientras que A permanece dentro de casa. Entonces ese sería nuestro diagrama de espacio-fase. También nos dicen que establezcamos nuestros actuadores. Entonces vamos a dibujar nuestros actuadores. Tendremos nuestro actuador A. Y tendremos nuestro actuador B. ¿Sí? También necesitamos dibujar nuestras válvulas que lo van a controlar, ese sistema. Entonces, como son cilindros de doble efecto, ¿qué válvula vamos a ponerle? O mínimo, ¿qué válvula vamos a requerir? ¿Quién me puede decir? Direccionales. Direccionales, ¿de cuántas vías, cuántas posiciones? 4 vías, 2 posiciones. Mínimo necesitamos una de 4 vías y 2 posiciones. Correcto. Entonces dibujamos nuestras válvulas que los van a controlar justo por debajo de ellos. Listo. Ahí están las dos válvulas que los van a estar controlando. Y los conectamos directamente a nuestros cilindros.
Ahí están conectados. Ahora bien, ¿cómo se van a accionar y se van a desaccionar estas válvulas que controlan nuestros cilindros? ¿Cómo creen? Por una retroválvula. ¿Servoválvulas? ¿O cómo dijimos? Y por un accionador electrónico, ¿no? Puede ser un accionador electrónico, existen muchísimas formas de accionar estas válvulas. Inclusive podría ser de forma manual, pero entonces ahí no estaríamos automatizando ningún circuito. En este caso vamos a aplicar lo que son las válvulas de rodillos. ¿Ya vieron las válvulas de rodillos en laboratorio? ¿O cómo están llevando el laboratorio? En primera. Sí, ya las vimos. ¿Ya las vieron? Oye, Bueno, las válvulas de creo que rodillos sí hicieron una. más que una válvula de 3 vías, 2 posiciones, y su forma de accionarse es por medio de un rodillo. Entonces, si tenemos el vástago de un cilindro que va a estar subiendo y bajando, cuando llegue y choque con ese rodillo, se va a accionar la válvula o va a quedarse o se retrae la válvula de rodillo. Y es una forma en que vamos a poder estar sensando nuestra posición. La posición si está dentro de casa o está fuera de casa. Podríamos poner, como ahorita los estoy dibujando, sería poner los rodillos de forma vertical en esas dos posiciones. Por lo tanto, si está, por ejemplo, retraído, se va a estar accionando el primer sensor. Si está extendido, se va a estar accionando el segundo sensor. Y ya solamente sería cosa de nombrar esos sensores. Por ejemplo, decir, si está dentro de casa, pues le voy a llamar A0. Y si está fuera de casa, le vamos a llamar A1. El otro sería B menos, si está en casa, y B más, B1, perdón, si está fuera de casa. ¿Sí? Pero bueno, ahorita los puse acá arriba para que vean físicamente dónde se pondrían. Cercanos al vástago, al final del vástago de cada cilindro, para que pueda estar detectando ese final de vástago si está en una posición o está en otra posición. Dentro del circuito los vamos a colocar por debajo de las válvulas que controlan a los actuadores. Tenemos si se fijan, tenemos 4, entonces vamos a dibujar las 4 acá abajo.
Ahí tenemos las 4 válvulas. Y cada una de ellas va a representar un movimiento. Entonces vamos a colocarlas como entradas de pilotajes a nuestras válvulas direccionales que controlan nuestros actuadores. Entonces ya sabemos que si, por ejemplo, se actúa esta válvula, que le estoy poniendo una flechita, pues va a hacer que la válvula 4.2 del cilindro A se accione, conmute de posición y entonces ahora el cilindro va a poder salir. Si se activa la del otro lado, pues sería un movimiento contrario. Muy bien. Ahora tenemos que establecer cuál de todos esos sensores o cómo los vamos a acomodar, porque ahorita están solamente conectadas sin ningún orden. Sin embargo, tenemos que decir, bueno, si el A0, ¿en dónde va? ¿Es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta válvula de rodillos que tenemos abajo? Pues muy bien. Vamos a ver. Para que pueda salir A, ¿quién le da el permiso según la secuencia? ¿Quién estaría dando el permiso para que A pueda salir? ¿Quién me puede decir? El rodillo. ¿El rodillo de quién? ¿Qué rodillo tiene que estar accionado para que A pueda salir? ¿El de la izquierda? A0. Ok, ciertamente tiene que ser... Va a haber varios sensores que van a estar activados o que tienen que estar activados para que pueda salir A. Pero el que le va a mandar la señal es el último sensor que se activó. En este caso, si nosotros vemos nuestra secuencia, vemos que primero es A más, pasa a B más, y luego B más pasa a A menos, y luego A menos pasa a B menos. Para que A pueda salir, yo necesito que se haya activado B menos. Es el movimiento previo a él. Entonces, el movimiento previo es el que voy a tener, es el que me va a mandar. En cuanto se detecte que B ya regresó, entonces puede volver a comenzar el circuito, que sería A más. Entonces, cuando B esté regresando, ¿cuál va a ser el sensor que se va a activar? B0. B0, correcto. Entonces, aquí vamos a ponerle que es B0. Ahora vámonos a analizar el movimiento A más. El movimiento A menos, perdón. ¿Qué sensor necesito que se haya activado para que A pueda regresar? B1. B1, correcto. ¿Por qué? Porque el movimiento lo preside el movimiento B más. Entonces, cuando B esté saliendo y llegue a su final de carrera significa que se activó B1, entonces ahora sí va a poder regresar A. Por lo tanto, mi permisivo es B1. Y tenemos acá ahora los movimientos de B. ¿Qué necesito que haya pasado o qué sensor necesitamos que se haya activado para que B pueda salir? A1. A1, correcto. ¿Y qué sensor necesito que se haya activado para que B pueda regresar a casa? A0. A0, correcto. Entonces, si se fijan, todos los sensores de rodillo que teníamos en la parte de arriba, ya los tenemos ocupados. Tenemos A0, tenemos A1, tenemos B0, tenemos B1. Todas estas válvulas necesitan tener su silenciador.
Entonces vamos a ponerle los accesorios que tienen que estar puestos. Entonces las válvulas 4.2 tienen sus silenciadores, las válvulas 3.2 de rodillo también deben de tener sus silenciadores. Y ahorita yo los estoy haciendo un poco feos porque pues estoy con la computadora, pero ustedes si lo hacen en su libreta, pues háganlos de forma correcta. La toma de presión puede ser común entre todos los elementos, no necesitamos tener una bomba para cada uno. Entonces podemos tener una toma común para todos los elementos. Listo. Entonces así quedaría nuestro circuito. Ahora bien, si nosotros lo pusiéramos así conectado, pues va a estar funcionando indefinidamente hasta que nada, hasta que desconectemos algo. Podemos controlarlo si nosotros le metemos una válvula en la parte de abajo, donde tenemos la alimentación principal. Nosotros podemos poner aquí una válvula principal. Puede ser una válvula de botón, por ejemplo, 3.2. Puede ser con accionamiento por botón y regreso por muelle, o puede ser una palanca enclavable, cualquiera de las dos. Y entonces ahora sí, yo activo esa válvula de botón y entonces ya tengo presión en todo mi sistema y voy a empezar a hacer los movimientos. ¿Creen que esté correcto ese circuito que acabamos de hacer? Pues sí, ¿no? Sí, yo también creo que sí. Pues sí, no, si lo está haciendo el profe, pues probablemente sí. Bueno, tendríamos que revisarlo con un simulador. Obviamente, si hacemos una secuencia y lo hacemos de forma correcta, pues debe de funcionar. Pero si tienen un circuito, una secuencia muy compleja y al final dicen, chin, ¿y si funcionará o no funcionará? Pues existen simuladores. Ustedes pueden poner su simulación y pueden meterle presión, mueven su botón de inicio y ven si se está cumpliendo la secuencia que buscaban. En este caso, bueno, así es como quedaría nuestro circuito de forma ordenada. En este caso, solamente están cambiando la nomenclatura de los sensores de rodillo. Aquí se está usando S1, S2, S3 y S4. Vamos a ver la simulación. Ahí todos pueden ver el circuito, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Es el mismo circuito. Tenemos nuestros dos actuadores en la parte de arriba. Tenemos eh, nuestras válvulas direccionales. Ahí solamente esa forma no es la correcta de estarla representando, solamente para tenerlo rápido. Así pusimos que estuvieran los dos rodillos ahí de los lados, pero lo correcto es tener nuestras válvulas independientes. Entonces no vayan a hacer eso.
es la forma correcta. Ahora sí, tenemos nuestros dos actuadores de doble accionamiento, tenemos nuestro puerto de entrada, nuestro puerto de salida, tenemos la válvula que los controla, que son válvulas 4-2. Cuando tenemos un cilindro de doble acción, al menos requerimos una válvula 4 vías y 2 posiciones. ¿Por qué 4 vías? Porque necesitamos el puerto de entrada de presión y el puerto de salida de presión, esos son de ley. Y necesitamos 2 puertos de trabajo, que sería el 2 y el 4. ¿Por qué? Porque tengo 2 puertos en mi cilindro. Por eso sé que al menos necesitamos una 4 vías, 2 posiciones. Si fuera un cilindro de simple efecto, entonces, como en el cilindro nada más tenemos un puerto, entonces nada más necesitaríamos un puerto de trabajo en nuestra válvula y por lo tanto podría ser una 3-2, por ejemplo. En este caso tenemos de doble accionamiento, necesitamos una 4 vías, 2 posiciones al menos. Tenemos nuestras válvulas de rodillos, que si se fijan es la misma orden que el que establecimos nosotros. Solamente que en este caso es S1, en lugar de ser A0 es S1 y tenemos S2 que sería A1, tenemos S3 que sería B0 y tenemos S4 que sería B1. Si lo analizan, están conectados de la misma manera que el que acabamos de hacer en clase. Y bueno, aquí tengo yo la válvula de inicio, la puse en el primer movimiento, que sería en el movimiento A más, pero podemos ponerla en donde lo pusimos en el que acabamos de hacer de forma manual, y también es válido. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahorita yo ya tengo presión y ahorita los dos actuadores están retraídos, ¿sí? No hay ningún movimiento. ¿Por qué no hay ningún movimiento? Porque fíjense cómo ahorita la presión está haciendo que los dos cilindros se estén manteniendo en casa. ¿Qué necesito para que empiece la secuencia? La secuencia, recuerden que es A más. Me voy a ver mi válvula que me da ese movimiento A más y veo que está presidida por el botón de inicio de ciclo. Entonces, mientras yo no lo esté accionando este botón, no va a poder pasar presión. La válvula de rodillo ya está preparada. Si se fijan, ya está accionada porque S3 ya está detectado. S3 recuerden que es cuando B está en casa, y como B ahorita está en casa, pues esta válvula ya está accionada, ya está preparada, ya nada más es cosa de que yo oprima el botón de inicio de ciclo y se va a arrancar el circuito. En este caso para inicio de ciclo tengo una válvula 3-2 con un botón enclavable. Eso significa que yo voy a oprimir el botón y se va a quedar funcionando indefinidamente el circuito hasta que yo llegue y desenclave ese botón. Vamos a ver si ahí están los movimientos. A más, B a menos, B menos. ¿Sí se fijan? Entonces, va a estar haciéndolo indefinidamente. ¿Cuándo se va a detener? Cuando yo desenclave el botón de inicio. Lo desenclavo, termina la secuencia y se te queda parado. Y ya está preparado otra vez para volver a comenzar. Ahorita, si se fijan, terminó toda la secuencia. O sea, si yo me quedé después de A más, va a ser el B más, A menos, B menos. Y se va a parar. Porque yo estoy controlando solamente el primer movimiento. Si lo hubiera puesto como lo hicimos ahorita sobre la diapositiva, en el inicio, en cuanto yo lo desenclave, se va a parar completamente. No va a esperar a que termine nada. Porque estoy quitando presión desde el inicio. En este caso, como solamente estoy controlando el movimiento, el primer movimiento de la secuencia, pues solamente se para en esa secuencia. Entonces ya vimos que sí fue cierto, sí nos funcionó, es correcta nuestro circuito que acabamos de hacer. ¿Tienen alguna duda? Este método es intuitivo, también se le conoce como el método intuitivo
el estar viendo dónde lo vamos a colocar cada sensor es de forma intuitiva, entonces no queda de otra más que ahí por intuición ir diciendo, bueno, aquí necesito el S2, el S4, aquí, etcétera. No hay como tal una metodología robusta que para cualquier secuencia pueda funcionar. Entonces, este solamente funciona para circuitos un poco sencillos como este, y ya los demás van siendo un poquito más robustos. ¿Sí queda claro este método? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, por el día de hoy vamos a culminar con este tema. En la siguiente clase vemos los siguientes dos métodos para ir viendo todos los métodos. Voy a hacer la Yo, segunda profe, toma. tengo una duda. Vale. Ahí las válvulas de rodillo, ¿son alimentadas por puro neumático o tiene que ir conectado a algo de electricidad? Estas pues son pura neumática. Las válvulas de rodillo son puramente neumáticas, pero también existen las válvulas de rodillo completamente eléctricas. Pero entonces ahí ya necesitaríamos tener un circuito eléctrico de control. Y entonces necesitaríamos que las válvulas direccionales de 4 vías, 2 posiciones que controlan nuestros actuadores no tengan pilotaje neumático, sino que tengan más bien solenoides. Esos ya los vemos cuando lleguemos a electroneumática. Ahorita vamos a considerar que todo es neumático. Ok. Y, ¿Sí? por ejemplo, si quisiera poner dos válvulas que activaran todo el circuito, o sea, dos como botones que activaran el circuito, ¿se pueden poner como en paralelo o se tendrían que poner en serie? Se tendrían que poner, ahorita te digo, déjame regreso a la diapositiva para sobre esto hacer las anotaciones. Tú dices, por seguridad, yo quiero que el operador con las dos manos esté presionando algo, porque si no, el muy socarrón puede meter una mano ahí en medio del sistema y se lo va a llevar. ¿Sí, no? Sí, sí, es por eso. Eso es una práctica muy común. Entonces, lo que vamos a necesitar son dos botones que tienen que estar presionados al mismo tiempo para que pueda funcionar todo el circuito. Entonces, lo que se hace es, se tienen los dos botones. Si es completamente manual, necesitaríamos una válvula lógica que nos uniera esas dos señales. La válvula lógica que no los une, como quiero que esté presionado uno y esté presionando el otro, necesito una válvula AND. Este sería el símbolo de la válvula AND. Y se conectarían las válvulas de botones. Entonces, yo aquí necesito que esté presionado el botón A y esté presionado el botón B. ¿Para qué? Para que mi señal sea verdadera y entonces ahora sí tengamos presión a todo el sistema. Esto mismo se puede programar en un PLC, como con señales eléctricas, pero es el mismo concepto. Necesitamos las dos señales de los botones, ya sea neumática o eléctrica, y necesitamos una válvula que nos esté uniendo esas señales. Si yo tengo nada más A presionado y no tengo B presionado, pues entonces no va a pasar nada. Va a llegar la presión de este lado y la válvula no me va a... Profe, ¿y eso dónde se colocaría? ¿Después de la válvula enclavable o en lugar de esa válvula? En lugar de esa válvula. Ahorita, por ejemplo, todo este sistema yo lo pondría en esta zona. Y quitaría la de donde está el... Y quitaría... Ok. Quitaría esto. Ok, gracias. De nada. Y sí, es una práctica muy común. Es más, siempre que el operador vaya a dar inicio de ciclo y pueda meter la mano, va a tener que tener las dos manos ocupadas. Inclusive a veces hasta les ponen un pedal para que tengan el pie ocupado y las manos. Cuando la estación o la máquina así lo amerita.
porque ya también existen otros métodos de seguridad que impiden que puedan meter las manos. Por ejemplo, pueden tener una barrera física, pueden tener una barrera, una malla o una guarda sólida en donde pues, no permiten que meta la mano y desde afuera con un simple botón pues puede dar inicio de ciclo, no hay ningún problema, porque no puede meter la mano físicamente. O bien también existe lo que son las cortinas electrónicas. Las cortinas electrónicas son 2 barras, tal cual, con un emisor y un receptor, y están mandando señales de un lado a otro. Son muchos pequeños señales, pero son infrarrojos. Entonces, está pasando, nadie puede ver esas señales, esas luces, porque son infrarrojas, pero en cuanto el operador mete la mano, pues ya, se desacciona una de esas señales y entonces manda a parar todo. Si no se tiene ese sistema de las cortinas de seguridad electrónicas o no se tiene las mallas o algo físico para que no meta la mano, entonces sí necesitamos que las 2 manos estén ocupadas. Y si es factible que pueda meter un pie para bañarse, pues también un pedal. ¿Por qué? Porque hay mucha malicia allá afuera y la gente por no trabajar, pues se lastima para que les den incapacidades. Y también es para prevenir accidentes. También puede ser que no sea por malicioso, la persona no esté maleada y no quiera lastimarse, pero pues por accidente metió la mano y chin, se lo llevó. Bueno, entonces, de todas maneras, siempre va a haber elementos de seguridad. ¿Sí queda claro? Ok, profe, gracias. De nada. Bueno, vamos a tomar la segunda lista para dar por concluida la clase del día de hoy. Alba Puente. Presente. Cadena Hermosillo. Presente. Campos Sierra. Presente. Compián Martínez. Díaz Villón. Presente. Díaz de León. Presente. Díaz Grimaldo. Presente. Escobedo Hernández. Presente. Espriela Gutiérrez. Presente. Gavia Martínez. Presente. González García. Presente. Hernández Llanas. Presente. Hernández Rivera. Presente. Lara Castillo. Presente. Llanas Rodríguez. Mata Salas. Presente. Miranda García. Presente. Miranda Gómez. Presente. Moreno Castañón. Presente, profe. Olvera Ulibarri. Presente. Portarreta. Presente. Vega Ortega. Presente. Oviedo Escalante. Presente. Pinal Serra. Presente. Ramírez Guerrero.